Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Qué dice su Biblia? Muy bien, vamos a hablar de esa diferencia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Cuál es el resultado de todos los creyentes llenos del Espíritu Santo? Me miran a mí. ¿Comenzaron a qué? Y no, usted ya se fue a las lenguas. Comenzaron a hablar. Señal de vida. Comenzaron a hablar. Ahora la pregunta es, ¿hablar qué? Vamos a ver lo que la palabra nos enseña. Y es muy importante entrar en el espíritu de la palabra. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué? Porque cada uno les oían hablar. ¿En qué cosa? En su propia lengua. Y estaban todos atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar? Cada uno de nosotros en nuestra lengua en la que hemos nacido, partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, como les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están todos llenos de mosto. Señor, tu palabra es perfecta. El problema somos nosotros, que entendemos mal. Pero gracias a la obra de tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que alumbra nuestro entendimiento y que aplica correctamente, Señor, tu palabra a nuestro ser. Hoy te pedimos esa asistencia una vez más por la obra de tu Espíritu Santo, porque son textos que demasiada confusión han traído y por ende mucha perturbación. Ayúdanos a ser fieles a tu palabra y aplicarla para obedecerla, porque todo es para la gloria de tu nombre. Nos sometemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. En estos 13 versículos, la idea principal que quiero resaltar es el derramamiento del Espíritu Santo en aquel día de Pentecostés, pero que resalta un cumplimiento de promesas que Dios había hecho, por lo tanto Dios es veraz y Dios cumple. Y la exaltación de Cristo, porque esto sucedió cuando Él fue ascendido a los cielos,
Y allí comenzó el ministerio universal de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando comenzamos esta serie, en el sermón inicial, había hecho mención de que existen acontecimientos en la historia de la humanidad que cambian justamente la historia para siempre. Y habíamos hecho mención que pueden haber cosas que quedan grabadas en la memoria, como la fundación de una nación, o la libertad o la independencia de una nación, o el fin de una guerra mundial. Siempre hay algunas fechas que cambian. Y habíamos hecho mención a un acontecimiento que había sucedido, que Jesús había resucitado. Y por ende, la historia de la humanidad cambió totalmente. Nunca más es igual. Pero cuando nosotros hablamos del capítulo 2, este es otro hecho trascendental que cambia para siempre la historia. Por eso es que nosotros necesitamos ver que nada vuelve a ser igual, porque la historia de la redención, mis hermanos, continúa aún en nuestros días. Así que lo que acaba de pasar y lo que acabamos de leer no aconteció en un palacio gubernamental, ni tampoco en un senado romano, no sucedió en un templo o una sinagoga allí en Jerusalén, ocurrió en una casa de familia. Se ve que era una casa grande porque habían 120 en una terraza. Ese es el aposento alto. Pero esto ocurrió en una casa donde un grupo de discípulos permanecía allí por obediencia. ¿Se acuerda que después de hechos indubitables de la resurrección de Jesús había que manejar la ansiedad de no ir ya mismo a contarle a todo el mundo que había resucitado, sino que Jesús le dijo, no, esperen. Había que esperar algo. Había que esperar la llegada del Espíritu Santo. Y por eso, mis hermanos, esta había sido la última orden del Señor antes de ascender y comenzar a reinar desde los cielos. Y esto escatológicamente corre un poquito la interpretación errada de que muchos esperan que Jesús venga por segunda vez para que comience a reinar. Él ya está reinando. Él ya está sentado en su trono. Él ya reina. Ya estamos en el reino. Pero aquella mañana que estaban todos allí reunidos, sucedió algo en la que a través de los siglos se ha ido comentando, se ha ido enseñando y se fue haciendo entender que Dios había cumplido con su palabra. Pero no era cualquier día, era un día muy especial, era el día de Pentecostés. Y a veces cuando hablamos de Pentecostés, es inevitable para los cristianos de hoy en día asociar en su mente la palabra Pentecostés con la expresión carismática exagerada de algunos sectores evangélicos. Pero debemos entender, mis hermanos, que Jesús, siendo la verdad, Él es la verdad, iba a hacer que todas las cosas escritas se cumplan en su verdad. Así que cuando pensamos en Pentecostés, inmediatamente muchos van a hablar del viento o de las lenguas. Probablemente algunos de los que están acá han participado en alguna iglesia donde le dijeron que la evidencia de ser hijo de Dios es hablar en lenguas. ¿A algunos les pasó? Sin embargo, lo que Lucas escribe en este segundo tratado es totalmente contrario, porque este hecho Lucas lo escribió más que nada como una realidad examinada, evaluada, escudriñada para escribirla como un documento de la veracidad misma de Dios. Por eso es que Lucas no escribió este pasaje para que nuestra atención quede atrapada en fenómenos sobrenaturales, porque es donde naturalmente nos vamos a ver los fenómenos sobrenaturales extraordinarios. Los milagros nunca fueron
las señales, sino el mensaje. El mensaje. ¿Por qué los milagros nunca fueron? Porque Satanás también hace milagros. Es el mensaje. Es la palabra. Y en esta serie no estamos hablando de Hechos de los Apóstoles con esta serie que se llama Los Hechos de Jesucristo a través de la iglesia, porque Él continúa haciendo cosas. No es solamente para que quede en el conocimiento intelectual, sino para que seamos confrontados a la obediencia que demanda el ser hijos de Dios. Este era el anuncio visible de algo mucho más grande que estaba ocurriendo en ese momento. Cristo había sido exaltado hasta lo sumo a la diestra del Padre. Un acontecimiento tremendo. Que nosotros, los que estamos acá en esta tierra, probablemente no percibimos esto, pero lo que ha sido para el reino de los cielos, que Cristo sea exaltado en su trono como el Rey de Reyes y Señor de Señores, es extraordinario. Y por ende, Jesús cumple la tarea de gobernar desde los cielos de una forma extraordinaria, enviando y derramando su Espíritu Santo a la iglesia. Así que Pentecostés no fue el nacimiento del Espíritu Santo como alguno lo ha dicho erróneamente, porque según Génesis capítulo 1, Él ya estaba sobre la faz del abismo, porque es Dios. Pero tampoco es simplemente una experiencia espiritual para un grupo de creyentes que estaban allí y que necesitaban ser consolados después de que el Señor había ascendido. El Pentecostés fue la inauguración oficial de una nueva alianza, un nuevo pacto que lo había profetizado Jeremías incluso. Después de aquellos días estableceré un nuevo pacto. Y esto claramente nos lleva a ver que el Dios que había prometido escribir su ley en nuestros corazones, en el corazón de su pueblo, y poner un espíritu nuevo dentro de ellos y reunir a todas las naciones bajo el gobierno del Mesías, allí estaba comenzando. Hasta lo último de la tierra. Por eso es que todavía estamos en misión de conquista. Así que por eso, mis hermanos, es importante comprender correctamente esta cita de estos primeros 13 versículos, porque debemos dejar de preguntarnos nosotros qué sintieron ellos cuando recibieron esta experiencia. Debemos empezar a preguntarnos todos nosotros qué estaba diciendo Dios en la historia de la redención. Porque esta es una irrupción de Dios. Así que solo cuando entendemos correctamente por qué Lucas hace ese énfasis y resalta estos acontecimientos y lo tomamos con un cuidado de desactivador de bomba. Así le enseño siempre a los que preparan predicaciones, debemos ir a la palabra como desactivadores de bomba. ¿Ve usted como un desactivador de bomba? Canchereando, con una delicadeza, porque algo que corte mal, ir a la palabra de Dios hay que ir con ese temor reverente. No es abro y Dios me dice lo que diga. Si nosotros logramos entender esta realidad, vamos a entender algunos aspectos importantes que quiero resaltar de esta cita. Lo primero, que el Espíritu Santo fue derramado como el cumplimiento de una promesa. Del versículo 1 al versículo 4 que hemos leído hace referencia justamente a esto. Y Lucas comienza diciendo cuando llegó el día de Pentecostés.
estaban todos reunidos juntos. Había obediencia. Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén, esperen la promesa. Después de la pandemia y tal vez durante la pandemia, muchas iglesias locales han sentido un fuerte cimbronazo de, así como hubo el home office, hubo el church office. ¿Qué tal me salió? Church home. Gracias. Thank you very much. La iglesia en la casa. ¿Han escuchado esto? Esa es una vaca sagrada. Uno toca eso y se expone a muchas cosas. El individualismo no es un plan de Dios. Es juntos. Allí donde están juntos los hermanos en armonía, Dios envía bendición y vida eterna. Vosotros sois el templo del Espíritu. La pluralidad se hace singularidad. Todos vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Así que es importante resaltar que el día de Pentecostés estaban todos reunidos, pero no es un detalle menor, no es algo para pasarlo por alto. Dios pudo haber enviado su Espíritu Santo cualquier día, pero escogió precisamente la fiesta de Pentecostés porque en la historia ocurre las cosas por diseño, no por casualidad. Y Pentecostés era una de las 3 grandes fiestas solemnes de las 7 que menciona justamente Levítico, y que originalmente se celebraba la cosecha y se recordaba la fidelidad de Dios para proveer alimento para su pueblo. Eso era Pentecostés. Y miles de peregrinos, por un ritual de 1500 años, desde la ley de Moisés, nunca han cesado de llevar estos distintos lugares justamente para adorar y recordar la bendición de la cosecha. Entonces, sin saber esto, muchos estaban siendo convocados por Dios de todas las naciones bajo el cielo. Estaban siendo convocados por Dios para presenciar como un testimonio real, indubitable, público y duradero el comienzo de una nueva cosecha. Pero esta vez no de trigo, no de cebada, sino de almas. Cosechas de almas. Aquel día comenzaba a ser la gran recolección espiritual que continúa hasta el día del regreso del Señor Jesucristo, la cual todavía nosotros anhelamos ver a personas a quienes amamos dentro de su cosecha. Por eso es que la misión continúa. Así que de repente lo que sucedió es un estruendo semejante a un viento recio que llenó toda la casa. Y Lucas lo que dice justamente con una cuidadosa descripción de esto, no dice que hubo viento, que quedaron todos despeinados, pata para arriba, porque también algunos asocian mal cuando leen, sino que fue un ruido semejante a un viento. Para los que han tenido experiencias tal vez más en lugares rurales, en zonas rurales, de campo, de montaña, ¿le ha tocado vivir ya un día de viento fuerte? Saben perfectamente el ruido que hace un viento fuerte, un viento estruendoso. Bueno, no hubo un viento, hubo un ruido. Hubo un ruido como un viento recio. Y tampoco Lucas está afirmando que literalmente se le aparecieron llamas de fuego, sino como lenguas de fuego. Así que el lenguaje claramente significa lo que va a dar a luz esta nueva era y esta nueva etapa
esta fecha que cambió para siempre y que nos incluye a todos nosotros, justamente este lenguaje de aquellos fenómenos eran símbolos visibles para una realidad espiritual que los discípulos debían creer, pero más que nada la gente que estaba. Ahora, es notable entender que si había multitudes de todas las naciones, no entraron al aposento alto, sino que los 120, después de este hecho, salieron afuera. Por eso le escuchaban hablar. Entonces es importante ver que en toda la Escritura, el viento simbólicamente representa a la acción soberana del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios. Por eso es que Dios preparó el cuerpo de Adán del polvo de la tierra y sopló el ruaj de Dios, el aliento de vida, y aquel ser pasó a ser un alma viviente. Dios preparó el cuerpo del segundo Adán, que somos nosotros, y Él sopló aliento de vida. Y esa misma palabra hebrea, ruaj, se traduce como viento o aliento o espíritu. El espíritu claramente es visto como el viento y lo puede leer usted después en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos. ¿Y qué es lo que sucedió cuando el espíritu sopla sobre el valle de los huesos secos? ¿Se acuerda? Y produce vida dándole a aquellos muertos que estaban bien muertos. Jesús mismo ratifica esto cuando habla con Nicodemo en Juan capítulo 3. Vuelve a hablar del viento. El viento sopla de donde quiere, y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por eso es que la presencia del viento en esta etapa era una señal visible del nacimiento de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo, del cuerpo de Cristo en autoridad. Y por eso, mis hermanos, aparece también la palabra fuego, viento y fuego. Y posee un profundo significado bíblico. El fuego en las Escrituras claramente habla de la presencia misma de Dios. El Señor descendió sobre el monte Sinaí en una zarza que ardía, pero no se consumía. ¿Se acuerda el llamamiento de Moisés? Cuando Moisés estuvo en el monte Sinaí recibiendo las tablas, había presencia de fuego. La columna de fuego guiaba al pueblo durante la noche. Presencia del Señor. Y la expresión del fuego que nunca se apaga, donde irán los condenados para siempre, es la presencia de Dios a través de su ira, justa y santa. Porque algunos le preguntamos, ¿Dios está en todas partes? Sí. ¿Y Dios está en el infierno? No. Si el fuego, sin la presencia de Dios, fuera el infierno, sería más tolerable. Pero lo que Dios expresa es el fuego de su ira, santa y justa, sin la expresión de su gracia y misericordia. Por eso es que Dios llama a todos los hombres en todo lugar al arrepentimiento. Y este punto es importante porque el fuego habla de la presencia santa de Dios, habla de la gloria de Dios y habla del poder purificador. Hermanos, decía Pedro, no se sorprendan cuando el fuego de la prueba haya venido sobre vosotros. El fuego. Así que Lucas añade que todos los que estaban allí experimentaron justamente el sonido del viento recio y
las lenguas como de fuego sobre cada uno de los que estaban allí. Pero esto no lo hace como una señal descolgada de una experiencia mística, de una experiencia subjetiva, emocional, sino que lo relaciona y lo pone como el resultado de algo mucho más importante que muchos creyentes no lo ven. Que es justamente cuando dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y debemos observar cuidadosamente este énfasis que está haciendo acá Lucas, porque no recae sobre la experiencia individual de los discípulos, sino que habla de todos fueron llenos del Espíritu Santo. Porque esto era cumplir las promesas. Siglos antes había prometido una alianza de que la ley sería escrita en el corazón. Ezequiel había declarado que Dios podría un nuevo espíritu dentro y hará que con ese nuevo espíritu puedan andar y guardar su palabra. Todo aquello estaba comenzando a hacerse realidad aquel día de Pentecostés. Así que el derramamiento del Espíritu Santo no fue algo aislado, sino que fue una confirmación de que Dios había culminado su obra, se había entronado en su trono de gloria y había dado su orden judicial de enviar al Espíritu Santo, promesa. Jesús dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, si no, no recibiría el poder. Entonces lo que vemos, mis hermanos, es que el derramamiento del Espíritu Santo fue una confirmación de la obra consumada de Jesucristo y que había ascendido al cielo y que ahora reinaba con poder, más claramente esa llegada del Espíritu iba a mostrar que la iglesia ahora ya estaba bajo autoridad y poder del Dios Todopoderoso. Más adelante Pedro explicará claramente que Jesús es exaltado a la diestra de Dios y que había recibido del parte del Padre la promesa del Espíritu y que había derramado sobre su iglesia. Por eso es que Pentecostés no dirige nuestra mirada principalmente al Espíritu Santo, sino a Cristo exaltado que envía a su Espíritu Santo. Cuestión de enfoque, ¿vio? Porque muchos pueden alardear diciendo que están llenos o bautizados del Espíritu Santo, pero viven sin gobierno de Jesucristo. Y si alguien tiene la llenura del Espíritu Santo, si alguien fue verdaderamente bautizado por el Espíritu Santo, que ya voy a explicar, la evidencia es el reinado de Jesucristo sobre su vida. No se engañe. Así que vamos a desglosar en este punto qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Porque al llegar claramente a este versículo que leímos juntos, Lucas no está diciendo que fueron todos bautizados en el Espíritu Santo, sino fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Será lo mismo? ¿Habrá alguna diferencia? Cuando Lucas dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, la pregunta es: ¿qué significa exactamente esta expresión? Y la pregunta debe ser la siguiente: ¿debemos esperar hoy una experiencia igual que el Pentecostés? Calcular más o menos cuándo el calendario dice que es Pentecostés y vamos todos a reunirnos en algún club para decir que estamos celebrando Pentecostés. ¿Qué es en realidad lo que estamos leyendo? La pregunta no puede ser otra más que preguntarnos: ¿es lo mismo el bautismo del Espíritu Santo que la llenura del Espíritu Santo? Porque Lucas no dice que todos fueron bautizados, sino todos fueron llenos. Responder correctamente a estas preguntas en una iglesia que está alineándose a obedecer a las misiones es fundamental. Porque con el sermón de hoy los voy a inquietar. Y la palabra misma nos va a poner en confrontación. Por eso, mis hermanos,
vamos a entender por qué Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entra en el reino de los cielos. Así que responder correctamente estas preguntas es importante porque durante muchos años este pasaje ha sido utilizado para enseñar ideas que el propio libro de Hechos de los Apóstoles no sostiene bajo ningún aspecto. Lo primero que debemos afirmar es que el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo no son la misma realidad. Porque el bautismo del Espíritu Santo es la obra sobrenatural, la cual Cristo y solamente Cristo incorpora al creyente que se ha arrepentido y ha puesto su fe en la obra sustitutoria de Jesús en su cuerpo. Cristo, cuando nos introduce a su cuerpo en la obra redentora, sucede el bautismo del Espíritu Santo como cumplimiento de algo que aconteció antes de la fundación del mundo. El Padre nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, pero cuando Él murió en la cruz del Calvario, Pablo dice claramente en Romanos que nosotros en su muerte hemos sido bautizados. Y Jesús ya había resucitado. Por eso es que Lucas no dice que fueron todos bautizados, sino que todos fueron llenos. Solamente los bautizados en el Espíritu serán llenos cuantas veces el Señor lo disponga. Pablo explica esto claramente cuando escribe en 1 Corintios 12:13, porque de un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Un solo espíritu. Y observemos que no dice que algunos creyentes fueron bautizados, sino todos. Por eso es que cuando hay distinciones, uno va a alguna iglesia y te dice, ahí viene el siervo de Dios. O el ungido. ¿Han escuchado eso? El siervo es Cristo. El ungido es Cristo. Y si estamos en Cristo, todos somos hechos siervos y todos somos ungidos en Cristo. Pero cuando ponemos la mirada de que solamente algunos poseen más del Espíritu, es un error. Todos hemos sido bautizados en Cristo porque dice 1 Corintios 12:13, por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo. Todos. Tampoco presenta el bautismo del Espíritu Santo como una segunda experiencia reservada para cristianos más espirituales. Es una bendición que pertenece a todo aquel que ha nacido de nuevo. Por eso es que desde el momento de la conversión, cada uno y todos los creyentes hemos sido unidos a Cristo Jesús. Y no solamente unidos, sino también sellados por su Espíritu Santo para el día de la redención, Efesios 1. Y también fuimos hechos miembros de la familia de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Así que eso ocurre una sola vez y no va a volver a repetirse. No es que un día soy del cuerpo y de mañana ya dejo de ser del cuerpo y vuelvo a ser del cuerpo. No sucede así. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Así que usted tendrá testimonio del Espíritu si usted es un hijo de Dios. Ahora, puede haber cristianos genuinos que realmente han sido bautizados en el Espíritu Santo, pero que no están sirviendo a Dios. Sí.
Por eso Pablo en Gálatas 5 está diciendo, anden en el Espíritu, ya dejen de andar en la carne. Porque cuando ustedes andan en la carne va a ser oposición al Espíritu, no lo va a dejar. Pero si ustedes prevalecen en su vida espiritual, el Espíritu va a amortiguar la carne, no le va a dejar hacer lo que quiera. Porque el Espíritu no ha sido puesto como un guardián para que la carne no se levante. El Espíritu ha sido dado por el Señor para la gloria del Padre. Y la única evidencia es cuando usted habla de Cristo. No cuando usted congrega, no cuando usted ofrenda, no cuando usted predica, no cuando usted toca un instrumento que discipula. No. Cuando usted muestra evidencia. Y es lo que la cita nos está diciendo. La llenura del Espíritu Santo, en cambio, es diferente. Es otra realidad, necesaria, por supuesto, y incluso permanentemente. Lo necesitamos. Cuando usted compra su auto, ya lo tiene. Y de gentileza la agencia le llena el tanque. Y usted puede andar 30 años. Cada vez que la agujita te muestra reserva, ¿qué hay que hacer? Ser llenos de nafta. ¿Entendió el ejemplo? Porque si yo no le vuelvo a cargar combustible, empujar cuadras y cuadras a un coche que no anda, es fatigoso, es muy cansador. ¿Saben por qué hay tantos cristianos cansados? Porque no son llenos del Espíritu Santo. Por eso es que la vida cristiana te cuesta. Te cuesta orar, te cuesta congregar, te cuesta leer la palabra, te cuesta servir, te cuesta todo. Porque el que vive en la carne es como si estuviera muerto. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, no tiene que ver con recibir una mayor cantidad de espíritu. Como si el espíritu pudiese recibirse por porciones. No es lícito ni es legal decir, dame más de tu espíritu. No es por cuotas. No es por porciones. No se recibe el espíritu por cuentagotas. Si usted ora diciendo, dame más de tu espíritu, pues corríjase y deje de orar mal. No es por cuentagotas. Pablo lo dice que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo y vosotros estáis completos en Él. No hay cuotas. No hay fracciones. Por eso es que nosotros tenemos que entender que siendo el Espíritu Santo, Él, una persona, no una sustancia, es una persona, la persona no va mutilada. No va por partes. Es una persona divina, no es una sustancia que se distribuye por ciertas medidas. Ser lleno del Espíritu Santo, preste atención, significa vivir bajo su influencia, bajo su dirección y bajo el gobierno de Cristo, la cual el Espíritu nos hace recordar siempre que tenemos un Rey. Cuando Él nos guía, cuando nosotros necesitamos sabiduría, cuando estamos por tomar una decisión, cuando necesitamos hacer algo y no sabemos qué hacer, nosotros por naturaleza primero metemos la pata y después decimos, ¡ay Dios, ayúdame! Un verdadero cristiano que tiene del Espíritu de Dios y está lleno del Espíritu de Dios,
lo primero que hace es consultar en oración, someterse al Señor y aceptar su decisión. Y no todas las decisiones de Dios son sí para uno, sino a veces son no. Y muchas veces esos no terminan siendo de mayor bendición que los sí que queremos nosotros recibir. El Espíritu Santo, llenura del Espíritu Santo, es permitir que toda nuestra vida quede sometida al señorío de Cristo mediante la acción del Espíritu. Lo encontramos en la cita diciendo: Pedro, muchachos, vamos a empezar a orar para pompearle al Espíritu, para que venga, vamos, entremos y vamos a adorar, cantemos, vamos hasta que venga el Espíritu. Y hasta que venga el Espíritu. ¿Han escuchado eso? Ellos estaban unánimes, juntos, sentados. En toda la Escritura Dios siempre obra así. Permiso, al instante, de repente, y en un momento, y enseguida. Siempre va a aparecer Dios así. Solamente un solo caso, había un profeta que veía un terremoto y decía: ese es Dios. No es Dios. Había un fuego, ese es Dios. No. Había trueno, ese es Dios. No. En un silbo apacible. Pero cada vez que nosotros vemos esto, nos damos cuenta, hermanos, que la necesidad de entender qué significa ser lleno del Espíritu Santo es importante, porque Pablo utiliza precisamente ese lenguaje cuando dice en Efesios 5:18, sed llenos del Espíritu. Y el verbo está en tiempo presente y continuo, presenta y expresa claramente una acción continua. Vivan llenos del Espíritu. Vivan llenos del Espíritu. Si usted está escuchando esto por primera vez, a partir de hoy sabe que Dios le dice a través de su palabra que todo el tiempo debe estar lleno del Espíritu. Porque no significa revolcarse por las paredes y dar brinco y tirar las sillas para atrás, ni hablar cosas raras, ni entrar en éxtasis y perder el control, sino todo lo contrario, saber dónde está el trono, someterse a Él y decir: heme aquí, Señor, tú gobiernas. Es totalmente diferente. Por eso, mis hermanos, el verbo acá está haciendo referencia a una acción continua. Literalmente se podría traducir así: sigan siendo llenados por su Espíritu. Sigan. No se trata de una experiencia aislada, mística o esporádica. Se trata ya de un estilo de vida. Y esto explica por qué el mismo libro de Hechos de los Apóstoles encontramos en varias oportunidades, reiteradas veces, en la cual se ve personas llenas del Espíritu Santo. Aquí Pedro fue lleno del Espíritu Santo. En el capítulo 4, Pedro vuelve a ser lleno del Espíritu Santo. Luego, cuando salen de la prisión, todos los que estaban juntamente con Pedro vuelven a ser llenos del Espíritu Santo. Esta es la única llenura que no llena, que da más hambre. Usted puede comer algo rico, pero en algún momento decir: estoy lleno. ¿Sí o no? Estoy satisfecho. Pero esta es la llenura que uno siempre quiere más. Por eso, mis hermanos, es importante ver que toda la iglesia que oraban eran llenos del Espíritu Santo. Lo que está ocurriendo en esta pequeña congregación desde que comenzamos a orar dominicalmente, todos empezamos a notar algo diferente que está aconteciendo. ¿Sí o no? Porque no se trata de ideas de pastores o de liderazgo predominante, no se trata. Todos somos ovejas del pastor Jesucristo, el constructor de su iglesia. Él es el que hace la obra y nosotros solamente debemos obedecer. Toda llenura del Espíritu Santo es vivir bajo el señorío de Cristo.
Si usted no sabe qué va a hacer con algo en su vida más tarde o mañana, ya sabe lo que tiene que hacer. Sea lleno del Espíritu Santo. Porque la llenura tampoco debe confundirse con manifestaciones extraordinarias. En el Nuevo Testamento, una persona llena del Espíritu Santo caracteriza sobre todo una vida gobernada por la palabra del Señor. Porque yo sé que se preguntó en ese momento, ¿y cómo soy lleno del Espíritu Santo? Pues la palabra de Dios, mis hermanos, la palabra de Dios, lea sistemáticamente, lea todos los días, lea abundantemente. Cuando se junte con un hermano, lea la palabra, hablen de la palabra, porque la palabra no es un libro de letras muertas. La palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra es el verbo es el Hijo, Cristo es la palabra. Un corazón está dispuesto a glorificar a Jesucristo. Alguien que perdió el gusto a las riquezas de este mundo y se sostiene como viendo al invisible. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Basta simplemente comparar con Efesios 5, del 18 al 21, Colosenses capítulo 3. Estos pasajes, Pablo habla de sean llenos. Colosenses afirma que la palabra de Cristo habite en abundancia, more en vosotros con abundancia. Y los resultados son prácticamente lo mismo: adoración genuina, gratitud, comunión, humildad, obediencia. Palabra de Dios. Justamente lo que se ha extirpado de los púlpitos de muchas iglesias. La palabra de Dios en el centro del púlpito, pero la palabra de Dios en el centro de tu corazón. Si quitas la palabra, quitas la lumbrera a tu camino y andarás en oscuridad. Por eso debemos cuidarnos de los extremos. El primero consiste en reducir la llenura del Espíritu Santo a fenómenos emocionales o manifestaciones extraordinarias. Eso no es. Pero tampoco consiste en pensar que una doctrina hace innecesaria la dependencia del Espíritu Santo. Cuidado por abrazar la sana doctrina y olvidarse del Espíritu Santo. Debe haber un equilibrio en todas las cosas. Porque la verdadera llenura del Espíritu Santo reconoce claramente cuando Cristo ocupa el centro de tu vida. Cuando la palabra de Dios gobierna tus pensamientos y cuando el creyente recibe fortaleza para obedecer, para servir, para dar, para administrar como testimonio para el Evangelio. Así que en Pentecostés los discípulos fueron todos llenos del Espíritu de Dios porque Dios estaba inaugurando oficialmente una era nueva, esa nueva alianza, ese nuevo pacto y capacitando a su iglesia para cumplir con la gran y única tarea que tiene: llevar el Evangelio de Jesucristo hasta lo último de la tierra, haciendo discípulos de ellos. Ese acontecimiento fue único e irrepetible. Por más que hagamos ayuno de 40 días y hagamos vigilias todas las noches esperando de que de pronto caiga el Espíritu Santo, hermanos, eso no va a pasar porque el Espíritu Santo ya mora en ti y en mí. Somos templo del Espíritu. ¿Y por qué no lo siento? Porque andas en la carne. Amén. El bautismo del Espíritu no incorpora a Cristo por cuotas. Nos incorpora a Cristo totalmente en Él. Y la llenura del Espíritu nos capacita para vivir cada día en obediencia al Señor y servirle. La ecuación es fácil. Si de tu vida, del 1 al 10, tu servicio es 3, es 2. No es que te falta el Espíritu. Estás viviendo en la carne. Y eso no debe ser así.
si no estás evangelizando, si no estás discipulando para la única tarea que el Señor te salvó? No puede ser. Está todo mal. Ser cristiano no es ser alguien que va a una iglesia cristiana. Ser cristiano es vivir a Cristo y que el mundo vea a Cristo en ti. Por eso es que el Espíritu vino para reunir a todas las naciones a su solo pueblo. Del versículo 5 al 11, Lucas continúa diciendo que había en Jerusalén muchos judíos piadosos que procedían de todas las naciones bajo los cielos, y a continuación presenta una larga lista de regiones para que el mundo antiguo era de todas las naciones, de todos los pueblos, y a primera vista podía parecer innecesaria, pero sin embargo, cada nombre tiene un propósito teológico. Aquellas personas hablaban en diferentes idiomas. ¿Sabe cuándo aconteció esto? La confusión de las lenguas. Allí por Génesis capítulo 11. Había muchas culturas, muchos idiomas, culturas distintas, procediendo de lugares separados de cientos o tal vez de miles de kilómetros de distancia. Pero todos escucharon maravillados el Evangelio de Jesucristo en su propia lengua. Eso sí que era un acontecimiento. Así que esas lenguas no es el racataca, racaraca. Esas lenguas no es. Son lenguas idiomáticas. Por eso dice que todos le oían hablar en su propia lengua las maravillas del Señor. Este milagro nos obliga a mirar mucho más atrás cuando Dios confunde las lenguas por la rebelión. Babel. La humanidad quiso alcanzar el cielo por cuestiones propias, mediante su propio orgullo y su propia iniciativa, y Dios arruinó ese proyecto. Los hombres intentaron construir una torre para llegar al cielo, a la cúspide, en una forma independiente y autónoma de Dios. No queremos saber nada con Dios, nosotros vamos a llegar. Pero como juicio el Señor confundió las lenguas y dispersó a todas las naciones de la tierra. Y Pentecostés ocurre exactamente lo contrario, reúne a todas las naciones. Él no les cambia el idioma para que hablen todo de nuevo, sino que les da el Evangelio para que cuando ellos vuelvan, propaguen el Evangelio. Así que Dios no elimina los idiomas allí. Él no borra diferencias culturales. Él hace algo mucho más glorioso. Lo que hizo Dios por medio de esa diversidad es que todos oyeron el mensaje, la grandeza de Dios revelada en Jesucristo. Entonces, si Babel dividió los pueblos, Pentecostés comenzó a unirlos. No por medio de una lengua en común, sino por la lengua del uno, por el mensaje del uno, que es el Evangelio de Jesucristo. Así que aquí nosotros encontramos el cumplimiento de algo que Dios le había dicho a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y lo que sucedió allí fue justamente el cumplimiento. La iglesia nunca fue concebida como una comunidad limitada a una nación. Dios siempre, nunca guardó secretos sobre esto. Dijo, toda la tierra será bendita. Toda la tierra. Y esto claramente lo ve Juan en Apocalipsis cuando vio alrededor del trono muchedumbres de toda tribu, lengua y nación que adoraban al Cordero. El plan de Dios se cumple y es perfecto y nadie puede ir en contra de esto. Por eso es que esta verdad sigue siendo profundamente necesaria en nuestros días, mis hermanos, porque el Evangelio no caducó, sigue vigente y a través de tus labios tiene que oír el que no ha oído de Jesucristo. El Evangelio continúa derribando esas barreras culturales, idiomáticas de los hombres que levanta constantemente. Hoy los choques son más grandes, son de ideologías, son de pensamientos, son de principios de humanos que quieren ir en contra. Pero saben, me quedo con la palabra del Señor que dijo, las puertas del Hades no podrán resistir el poder de la iglesia. Ese texto siempre se lo entiende al revés.
Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Piensan que la iglesia está encerrada y soportando que el diablo no entre. Es al revés. Las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo, porque el que la edifica es Él. Donde está la luz, las tinieblas se disipan. Por eso, mis hermanos, concluyo, el Espíritu sigue confrontando el corazón del hombre. Por eso es que vemos nosotros del versículo 12 al 13, la reacción de la multitud fue diferente. Fue diferente. Frente al mismo acontecimiento, habían personas que respondieron con diferentes actitudes. Algunos se maravillaban y reconocían algo extraordinario está ocurriendo acá. Si estos son galileos y hablan en el idioma que nunca han nacido ellos con ese idioma, ¿cómo es que le oímos? Algo extraordinario está pasando acá. Impacto. Pero había otros que decían, estos están todos borrachos, se han pasado toda la noche ahí tomando. Están llenos de mosto, el vino más fuerte. La diferencia no estaba en los milagros porque presenciaban un mismo acontecimiento todos. La diferencia estaba en el corazón de quienes observaban. Algunos creyeron. Y la diferencia claramente se observa allí. Lo que estaba ocurriendo es lo mismo que ocurre cuando predicamos el Evangelio. Usted predica el Evangelio y algunos creen y otros se burlan. ¿Sí o no? ¿Qué hacemos con los que se burlan? ¿Cómo no vas a creer en el Evangelio? No, eso no es nuestra tarea. No es nuestra tarea. ¿Usted predicó así algunas veces? No le pegamos, pero medio que ya lo mandamos al infierno, ¿no? Nosotros no tenemos que convencer a nadie. Nosotros solamente tenemos que hablar las maravillas del Señor. Y el que hace la tarea es el Espíritu Santo. Por eso es que lo que nosotros vemos que esto ocurre exactamente cuando predicamos el Evangelio, lo mismo que pasó allí en Pentecostés. La misma predicación nos conduce al arrepentimiento y a otros le provoca rechazo, burla, odio, endurecimiento. La misma luz que alumbra al creyente enceguece al incrédulo. Por eso es que Lucas prepara deliberadamente el escenario del sermón de Pedro, porque es lo que va a continuar con el próximo predicador, el sermón de Pedro. Para aquellos que dicen que hay que hablar en lengua, Pedro fue el único que no habló en lengua. Porque todos estaban hablando en lengua y Pedro quedó con su mismo idioma para hablar y explicar lo que estaba pasando. Si dice que el predicador tiene que hablar en lengua, si uno no predica, pues Pedro empezó a predicar sin hablar en lengua. Esto era preparar el escenario porque las señales nunca fueron el centro del mensaje. Cuando hay iglesias que ponen señales, campañas de milagros, campañas de sanidades, maravillas y prodigios, trae tu muerto y llévate uno vivo. No funciona así, mis hermanos. Pues no funciona así. Porque Pablo dice en Tesalonicenses que el mismo Dios les envía un espíritu engañoso a fin de que no crean la verdad y se salven. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que con gran poder y señales y prodigios mentirosos para lo que se pierde. No estoy quitando mérito a la providencia del Señor en salvar y de sanar. Si Él quiere, soberano y lo hace. Por eso Él dijo, pedid y se os dará. Y hemos sido hace una semana testigos de esto. Pero el gran milagro de Pentecostés no fue ni el viento ni las lenguas, fue que el mensaje de Jesucristo comenzó a llegar a los oídos de gente que nunca le habían oído. ¿Saben qué es lo que va a hacer en tu vida la aplicación de este mensaje? Es inquietarte a saber si yo soy una persona que está llena del Espíritu o no estoy lleno del Espíritu. Una copa que está llena rebalsa. Naturalmente rebalsa. Si un cristiano verdadero no discipula, no evangeliza, sea lleno del Espíritu. Naturalmente lo harás.
pero es probable que tampoco haya sido bautizado en el Espíritu. Puedes congregar, puedes asistir, puedes servir, hasta puedes predicar, hasta puedes pastorear, hasta puedes hacer cosas que a los ojos de los demás diga tremenda persona en Cristo. Pero el Señor puede decir, no te conozco. Pero Señor, sí hice todo esto, lo que no hiciste es la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Es que vayas y lleves fruto, mucho fruto, y que tu fruto permanezca. Que vayas y que anuncies las virtudes de aquel que dio su vida para rescatarte. Si eres cristiano y no estás predicando, no estás evangelizando, no estás discipulando, pues entonces empieza por la palabra para que seas lleno. Más y más y más. Hechos nos recuerda que la iglesia no nació de la creatividad de los apóstoles, ni del testimonio de haber caminado con Jesús, ni del entusiasmo de un grupo de discípulos, ni mucho menos de haber presenciado la ascensión. El Espíritu fue derramado porque Cristo, que se había sentado en el trono exaltado, lo envió para que entonces su Espíritu vaya con ellos en cada predicación, porque Él dijo, yo jamás lo dejaré, jamás lo desampararé. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo se impartió aquel día en la iglesia. 2000 años han pasado. Seguimos viviendo esta misma era inaugurada en Pentecostés. Todavía están tus parientes sin escuchar a Cristo. Todavía están tus hijos, tu esposo, tu esposa. Todavía están tus amigos que te reís, que disfrutás. Ellos no conocen al Señor. Y su tiempo se les acaba. Su tiempo se está terminando. El Señor te ha puesto por luz a las naciones. Que nunca olvidemos que el propósito del Espíritu Santo no es producir a que la gente nos admire por lo que hacemos, sino es conducir a que la iglesia exalte a Jesucristo, el Rey de Gloria. Una iglesia llena del Espíritu Santo será siempre una iglesia llena de Cristo. Siempre. Por eso es que está apasionada por su palabra, es tan comprometida con su palabra, con la misión y que sostiene la certeza del advenimiento de Jesús. Él, mi Rey, mi Señor, vuelve pronto. Porque, mis hermanos, hasta que Él venga, el reino sigue avanzando. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por achicar estos 2000 años. Hoy me siento parte de ese día. Hoy nos sentimos allí en ese aposento. Te clamo, Señor, que todos seamos llenos de tu Espíritu Santo. Hoy y mañana y pasado y traspasado. Menguar para que tú seas exaltado. No más yo, Señor. Tu regalo es tan grande que no lo podemos nosotros sustituir con nada. Una salvación tan grande, tan inmerecida. Es tanto tu amor y tu misericordia que no podríamos callar.
Y cuando todos son llenos del Espíritu Santo, hablan con denuedo la palabra de Dios. Hechos 4:35. Todos hablaron con denuedo. Señor, no queremos poner el nombre GES como una institución que sea conocida. No nos interesa. En lo personal no me interesa. Que todo el mundo, que nuestros vecinos aquí puedan ver que Cristo habita en nosotros. En nuestro propio barrio la gente pueda ver que Cristo habita en nosotros. Señor, ayúdanos a vivir dignos de tu muerte y de tu resurrección, dignos de tu servicio, el ser tú el Rey de Gloria que nos llamas a servirte. Prepáranos, Señor, para participar de esta mesa en memoria de ti y anunciar, Señor, tu evangelio hasta que tú regreses. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén.